En una democracia, la prensa libre es el contrapeso del poder. Los periodistas investigan, cuestionan, denuncian, son los ojos del pueblo cuando los políticos hacen sus negocios en la sombra. Pero, ¿qué pasa cuando el político corrupto no solo roba dinero público, sino que también compra los medios de comunicación? ¿Qué pasa cuando las radios, los periódicos y los noticieros dejan de informar y se convierten en instrumentos de propaganda? En Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas no solo acumuló 47 propiedades y 82 millones de pesos, también construyó un imperio mediático diseñado para una sola cosa: controlar lo que la gente piensa, silenciar a sus críticos y proteger su impunidad. Esta es la historia de cómo Alito compró el silencio de Campeche. Campeche es un estado pequeño con poco más de 900,000 habitantes. Los medios de comunicación locales son limitados. Hay algunas estaciones de radio, un par de periódicos, canales de televisión por cable y sitios de noticias en internet. En un lugar así, controlar la información no es difícil, es caro, pero no difícil. Y Alejandro Moreno Cárdenas lo sabía. Durante los años en que fue gobernador entre 2015 y 2019, Alito implementó una estrategia que muchos políticos mexicanos han usado antes: comprar medios de comunicación, no siempre de manera directa, a veces a través de empresas fantasma, otras veces usando prestanombres y en muchos casos simplemente inundando de publicidad oficial a los medios que lo favorecían y asfixiando económicamente a los que lo criticaban. Según investigaciones de periodistas locales y organizaciones como Artículo 19, durante el gobierno de Alito, el gasto en publicidad oficial en Campeche se disparó de manera inexplicable. En 2016, el gobierno estatal gastó más de 80 millones de pesos en contratos publicitarios con medios locales. En 2017, la cifra aumentó a más de 100, 0,00000. Para 2018 superó los 120, 0,00000 de pesos. Estas cantidades eran desproporcionadas para un estado con la población de Campeche, pero el dinero no se repartía de manera equitativa. Los medios que cuestionaban a Alito recibían poco o nada, los que lo alababan recibían contratos millonarios y algunos medios directamente fueron comprados por empresas ligadas a Moreno Cárdenas o a su círculo cercano. Uno de los casos más documentados es el de Radio Fórmula Campeche, una estación que históricamente había sido crítica con los gobiernos priistas. A mediados de 2016, la estación comenzó a cambiar su línea editorial. Los programas de análisis político dejaron de mencionar las acusaciones de corrupción contra Alito. Los conductores que antes lo criticaban ahora lo defendían, y cuando se le preguntó al director de la estación sobre el cambio, simplemente dijo que habían decidido ser más objetivos, pero la realidad era otra. Según documentos obtenidos por reporteros locales a través de solicitudes de transparencia, Radio Fórmula Campeche había recibido un contrato de publicidad oficial por más de 12 millones de pesos en 6 meses, una cantidad enorme para una estación de radio en un mercado tan pequeño. El mensaje era claro: si querías sobrevivir como medio de comunicación en Campeche, tenías que estar del lado de Alito. Pero la compra no solo fue indirecta. Según las investigaciones de la Fiscalía de Campeche que se hicieron públicas en 2022, Alito también adquirió directamente varios medios de comunicación. Usó empresas registradas a nombre de familiares y colaboradores para comprar estaciones de radio, portales de noticias en internet y hasta participación en periódicos locales. Entre los medios señalados está La Tribuna de Campeche, un periódico que durante el gobierno de Alito se convirtió en su principal promotor, la estación Radio Cadena Raza, que transmite en varias ciudades del estado y que, según los documentos, fue adquirida parcialmente por una empresa vinculada a Juan José Salazar Ferrer, el arquitecto y amigo cercano de Alito, que también figura como propietario de varias de las 47 propiedades investigadas. El control de los medios no era solo para promover la imagen de Alito, también era para confrontar a sus enemigos. Durante su gobierno, cualquier político de oposición
cualquier activista que lo criticara, cualquier periodista independiente que investigara sus negocios era objeto de campañas de desprestigio en los medios controlados por Alito. Se publicaban notas falsas, se distorsionaban declaraciones, se inventaban escándalos, todo con el objetivo de destruir la credibilidad de quienes se atrevían a cuestionar al gobernador. Este fenómeno no es exclusivo de Campeche. En muchos estados de México los gobernadores han usado la publicidad oficial y la compra de medios como herramientas de control político. Pero en Campeche, durante el gobierno de Alito, el control fue especialmente efectivo porque en un estado pequeño donde todos se conocen, donde los periodistas no tienen los recursos para investigaciones profundas, donde la economía es débil y los medios dependen de los contratos gubernamentales para sobrevivir, es fácil comprar el silencio y Alito lo compró. No todo, pero sí lo suficiente como para que durante años las acusaciones de corrupción en su contra apenas se mencionaran en los medios locales. Mientras la prensa nacional comenzaba a investigar su enriquecimiento inexplicable en Campeche, en los medios que él controlaba, Alito seguía siendo presentado como un gobernador eficiente, cercano al pueblo, defensor del desarrollo. No todos los periodistas en Campeche se vendieron, hubo quienes resistieron, quienes siguieron investigando, publicando lo que descubrían sobre Alito y su gobierno, pero esos periodistas pagaron un precio alto. Uno de los casos más emblemáticos es el de María del Carmen Chablé, una periodista que durante años cubrió política en Campeche para un medio independiente. En 2017 publicó una serie de reportajes sobre irregularidades en la compra de terrenos por parte del gobierno estatal. Sus investigaciones revelaban que varios de esos terrenos habían sido adquiridos a precios inflados y que algunos de los vendedores eran vinculados a funcionarios del gobierno de Alito. Los reportajes causaron revuelo, pero también consecuencias. María del Carmen comenzó a recibir amenazas por teléfono, llamadas anónimas que le decían que dejara de investigar, que se cuidara, que pensara en su familia. Al principio trató de ignorarlas, pero las amenazas se intensificaron. Un día encontró su coche vandalizado. Otro día alguien dejó un sobre en su casa con fotos de sus hijos saliendo de la escuela. El mensaje era claro: cállate o habrá consecuencias. María del Carmen denunció las amenazas ante la Fiscalía Estatal, pero la investigación nunca avanzó, no hubo detenidos, no hubo resultados y el medio para el que trabajaba comenzó a recibir presiones. Los anunciantes privados que dependían de contratos con el gobierno empezaron a retirar su publicidad. El director del medio le dijo que ya no podía publicar más investigaciones sobre el gobernador, que entendiera la situación, que el medio necesitaba sobrevivir. María del Carmen renunció, dejó el periodismo, hoy trabaja en otra cosa y cuando se le pregunta sobre aquellos años prefiere no hablar. El miedo sigue ahí. Otro caso es el de Rodrigo Peña, un reportero de radio que en 2018 intentó investigar las propiedades de Alito en Lomas del Castillo. Rodrigo había recibido información de vecinos de la zona que hablaban de un helipuerto y de construcciones enormes que no correspondían al salario de un gobernador. Comenzó a hacer preguntas, a tomar fotografías, a buscar escrituras públicas, pero antes de que pudiera publicar algo fue despedido. Su jefe le dijo que había órdenes de arriba, que no podía tenerlo en la estación. Rodrigo trató de llevar su investigación a otros medios, pero nadie quiso publicarla. Todos le dieron la misma respuesta: es demasiado riesgoso, no podemos meternos con el gobernador. Rodrigo terminó migrando a la Ciudad de México, ahí trabajando para un medio nacional. Finalmente pudo publicar parte de lo que había descubierto, pero para entonces Alito ya no era gobernador y aunque la información contribuyó a las investigaciones posteriores, el daño estaba hecho. Durante años, mientras Alito gobernaba, esa información fue silenciada. Las amenazas no siempre son explícitas, a veces son más sutiles. Un periodista que cuestiona al gobierno deja de recibir invitaciones a conferencias de prensa. Sus preguntas no son respondidas, sus solicitudes de información son ignoradas.
Los funcionarios públicos dejan de atender sus llamadas y cuando publica algo crítico, de inmediato aparecen cuentas en redes sociales confrontándolo, acusándolo de vendido, de estar al servicio de la oposición, de mentir. Esto le pasó a varios periodistas en Campeche durante el gobierno de Alito y el efecto fue devastador porque en un estado pequeño donde el periodismo no es una profesión bien pagada, donde muchos reporteros trabajan sin contrato fijo, sin seguro médico, sin protección legal, la presión es insostenible. Es más fácil callarse que resistir. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas documentaron varios casos de periodistas amenazados en Campeche durante el gobierno de Alito. En sus informes señalaron que el Estado presentaba un clima hostil para el ejercicio del periodismo y que la publicidad oficial era usada como mecanismo de censura. Pero las denuncias internacionales rara vez cambian las cosas sobre el terreno, porque al final del día el periodista sigue viviendo en el mismo lugar, sigue dependiendo de los mismos anunciantes, sigue expuesto a las mismas amenazas y cuando el poder está dispuesto a usar todos recursos para silenciarte, la mayoría de la gente decide que no vale la pena arriesgarlo todo. Eso es lo que Alito logró en Campeche. No eliminó completamente el periodismo crítico, porque eso es imposible, pero lo hizo costoso, tan peligroso, tan insostenible, que la mayoría de los periodistas decidieron callarse. Y en un estado donde la información no fluye, donde las investigaciones no se publican, donde las denuncias no llegan al público, un político corrupto puede hacer lo que quiera sin consecuencias, pero controlar los medios tradicionales no era suficiente para Alito. También necesitaba dominar las redes sociales y para eso construyó una maquinaria de propaganda y desinformación que operaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Durante su gobierno circularon rumores constantes sobre la existencia de un ejército digital al servicio de Alito, cuentas de Twitter y Facebook que publicaban mensajes de apoyo al gobernador, que confrontaban a sus críticos, que defendían cada una de sus acciones, sin importar qué tan cuestionables fueran. Estas cuentas operaban de manera coordinada, publicaban los mismos mensajes casi al mismo tiempo, usaban los mismos hashtags, compartían los mismos memes. En 2019, un estudio realizado por investigadores de la UNAM analizó la actividad en redes sociales relacionada con Alejandro Moreno durante su gobierno. Los resultados fueron reveladores. Identificaron más de 2.000 cuentas de Twitter que mostraban patrones de comportamiento automatizado, es decir, bots. Estas cuentas publicaban constantemente mensajes a favor de Alito, retuiteaban todo lo que publicaba, confrontaban a quienes lo criticaban y muchas de esas cuentas habían sido creadas en fechas muy cercanas, lo que sugería que eran parte de una operación coordinada. Pero no todo eran bots, también había personas reales siendo pagadas para generar contenido en redes sociales. Según testimonios de colaboradores del gobierno de Alito, existía un equipo de comunicación digital que recibía instrucciones diarias sobre qué temas promover y qué temas confrontar. Se les proporcionaban guiones, se les indicaba qué hashtags usar, se les decía a quién responder y cómo. Este equipo no trabajaba desde las oficinas oficiales del gobierno, operaba desde una oficina privada en la ciudad de Campeche, registrada a nombre de una empresa de consultoría en comunicación, pero que en realidad era financiada con recursos públicos canalizados a través de contratos de servicios externos. La estrategia no solo era promover a Alito, también era destruir a sus opositores. Cuando Laida Sansores, entonces senadora de oposición, comenzó a denunciar públicamente las propiedades de Alito, de inmediato se activó la maquinaria. Aparecieron decenas de cuentas en Twitter acusándola de mentirosa, de corrupta, de estar al servicio de intereses oscuros. Se compartieron memes burlándose de ella, videos editados para sacarla de contexto, notas falsas en sitios web sin credibilidad que la acusaban de todo tipo de actos cuestionables. La táctica era simple pero efectiva. Si no puedes rebatir las acusaciones, confronta al mensajero, destruye su credibilidad. Haz que la gente dude de sus intenciones y si logras que la conversación
se centre en el mensajero en lugar del mensaje, has ganado otro componente clave de la maquinaria de propaganda. Eran los portales de noticias falsas. Durante el gobierno de Alito aparecieron varios sitios web que se presentaban como medios de comunicación independientes, pero que en realidad eran herramientas de propaganda. Tenían nombres que sonaban serios. Campeche Informa, Noticias del Sureste, Diario Peninsular. Publicaban noticias reales mezcladas con notas inventadas, editoriales que presentaban a Alito como un héroe incomprendido, reportajes que confrontaban a sus críticos. Estos sitios no tenían redacciones reales, no tenían periodistas identificables, no respondían a solicitudes de aclaración, pero sus notas se compartían masivamente en redes sociales. Generaban cientos de comentarios y para muchas personas que no verificaban las fuentes parecían legítimas. Un caso emblemático ocurrió en 2018 cuando circuló en redes sociales una nota que acusaba a un líder de la oposición en Campeche de haber sido detenido por la policía en posesión de sustancias prohibidas. La nota incluía fotos, citas falsas de funcionarios policiales y hasta un supuesto video del arresto. Miles de personas la compartieron. El político afectado tuvo que salir a desmentirla, a explicar que todo era falso, a mostrar que en el momento del supuesto arresto él estaba en otro estado participando en un evento público, pero el daño ya estaba hecho. Muchas personas se quedaron con la primera impresión y aunque después se aclaró que la nota era falsa, el objetivo de manchar su reputación se había cumplido. Meses después se descubrió que el sitio que publicó la nota falsa estaba registrado a nombre de una empresa vinculada a un ex colaborador del gobierno de Alito. Este tipo de operaciones no son exclusivas de Campeche, son parte de una tendencia global. Políticos de todo el mundo han descubierto que las redes sociales son el campo de batalla perfecto para manipular la opinión pública. No necesitas convencer a todos, solo necesitas generar suficiente confusión, suficiente ruido, suficiente desinformación para que la gente ya no sepa qué es verdad y qué es mentira. Y cuando la gente deja de confiar en la información, deja de confiar en las instituciones, deja de creer que vale la pena exigir cuentas, entonces los políticos corruptos pueden operar con total impunidad, porque si todo es mentira, entonces nada es mentira. Si todos son corruptos, entonces nadie es corrupto. Y en ese mar de relativismo moral la verdad se ahoga. Cuando Leyda Sansores ganó la gubernatura de Campeche en 2021, una de sus primeras acciones fue intentar desmantelar el imperio mediático que Alito había construido. Pero no fue fácil porque cuando llegas al poder y descubres que gran parte de los medios locales están comprometidos con tu antecesor, ¿qué haces? ¿Cómo recuperas el equilibrio informativo sin caer en la censura o en la persecución? Leyda optó por una estrategia agresiva. Redujo drásticamente los contratos de publicidad oficial. De los más de 120 millones de pesos que Alito había destinado a publicidad en su último año de gobierno, Leyda bajó la cifra a menos de 40 millones. Y el dinero que sí gastó lo distribuyó de manera más equitativa, priorizando medios pequeños e independientes que antes habían sido excluidos. Pero la medida tuvo consecuencias. Varios medios que dependían de los contratos millonarios del gobierno anterior comenzaron a tener problemas financieros, algunos cerraron, otros redujeron su plantilla y aunque esto podría verse como justicia poética, también generó críticas. Se acusó a Leyda de estar asfixiando económicamente a los medios que no la apoyaban. La gobernadora respondió creando su propio canal de comunicación directa con la ciudadanía, el programa Martes del Jaguar, cada semana transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del gobierno. Leyda usaba ese espacio no solo para informar sobre su gobierno, sino también para confrontar a Alito. Y en ese sentido ella hizo algo similar a lo que Alito había hecho, usar recursos públicos para controlar la narrativa. La diferencia, según sus defensores, es que Leyda estaba exponiendo corrupción real, mientras que Alito había usado los medios para ocultarla, pero sus críticos argumentaban que al final ambos estaban usando el poder del Estado para imponer su versión de la verdad. La batalla mediática entre Leyda y Alito también se libró en los medios nacionales. Periodistas y columnistas de prestigio tomaron posturas
Algunos respaldaron a Laida, presentándola como una luchadora contra la corrupción. Otros la criticaron por su obsesión con Alito y por usar recursos públicos para producir un programa semanal dedicado casi exclusivamente a confrontarlo. Alito, por su parte, también intensificó su presencia mediática. Como líder nacional del PRI y senador, tenía acceso a medios importantes. Dio entrevistas en Televisa, TV Azteca, Radio Nacional, escribió columnas en periódicos y en cada aparición presentaba la misma narrativa. Era víctima de persecución política. Laida estaba usando el poder del Estado para destruirlo. Todo era una campaña de Morena para aniquilar al PRI. Y en cierto sentido ambos tenían razón. Laida sí estaba obsesionada con Alito y Alito sí había cometido actos de corrupción, pero en la guerra mediática que libraban, la verdad se volvía cada vez más difusa. Cada bando tenía sus propios medios, sus propios voceros, su propia versión de los hechos, y el público estaba dividido. Esta polarización mediática es uno de los legados más tóxicos del conflicto entre Laida y Alito, porque cuando los medios dejan de ser espacios de información y se convierten en trincheras políticas, la democracia sufre. Los ciudadanos ya no tienen acceso a una realidad compartida. Cada quien consume la información que confirma sus creencias previas y el diálogo se vuelve imposible. El caso de Alito y su imperio mediático plantea preguntas incómodas sobre el estado del periodismo en México, porque lo que pasó en Campeche no es un caso aislado, es un patrón que se repite en muchos estados del país. Gobernadores que usan la publicidad oficial como herramienta de control, periodistas que se ven obligados a elegir entre su ética profesional y su supervivencia económica, medios de comunicación que se convierten en voceros del poder en lugar de ser su contrapeso. Y el costo de esto no lo pagan solo los periodistas, lo paga toda la sociedad, porque cuando la prensa no es libre, cuando la información está controlada, cuando los ciudadanos no pueden confiar en lo que leen o escuchan, entonces la democracia se vuelve una farsa. En Campeche, el imperio mediático de Alito logró durante años ocultar su corrupción. Le permitió que acumulara 47 propiedades, 82,000,000 de pesos, una mansión de 128,000,000, una colección de arte millonaria sin que la mayoría de los campechanos supiera lo que estaba pasando. Y cuando finalmente la información salió a la luz, fue gracias a periodistas de fuera del estado, a medios nacionales, a investigaciones que se hicieron a pesar de todos los obstáculos. Hoy algunos de los medios que Alito compró o controlaba ya no existen, otros han cambiado de dueño, algunos periodistas que fueron silenciados han regresado a su trabajo, pero las heridas siguen ahí. La desconfianza en los medios locales persiste y la pregunta sobre cómo garantizar un periodismo libre e independiente en estados donde el poder político es abrumador sigue sin respuesta. Hay quienes proponen reformas legales, limitar el gasto en publicidad oficial, establecer criterios transparentes para su distribución, crear fondos públicos para apoyar el periodismo independiente. Pero todas estas propuestas requieren voluntad política y esa es precisamente la que falta, porque los políticos que llegan al poder saben que controlar los medios les da una ventaja enorme y pocos están dispuestos a renunciar a esa ventaja sin importar cuánto daño cause a la democracia. Esta es la historia del imperio mediático de Alito, de cómo un político usó el dinero público no solo para enriquecerse, sino también para comprar el silencio, de cómo periodistas fueron amenazados, medios fueron comprados y la verdad fue ocultada durante años y de cómo al final ese silencio comprado tuvo un costo, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus medios de comunicación y en la posibilidad de que algún día la verdad prevalezca sobre el poder.